Buenas tardes, o kalispera, como se dice en griego. No voy a enseñar griego, pero siento la tentación de decir que es el significado de la palabra kalispera, que es una palabra compuesta, kali, que viene de la palabra que significa buena, y espera, que es el precursor de lo que usamos en italiano e en español como véspera o víspera, que es la tarde. Kalispera, entonces. Quisiera agradecer en primer lugar a la señora Donatella Canova, la directora del Instituto Italiano de Cultura, que me habló hace algún tiempo sobre esta idea de tener una velada sobre Magna Grecia, y bueno, con mucho gusto le dije que sí, aceptaría, claro, de hablar un poco sobre este tema. Quisiera agradecer también a la licenciada Liliana Ferrero, la presidenta de Encontro, por todos los contactos que tuvimos, y la amabilidad que demostró. Saludo también a la presidenta de la Asociación Helénica Cultural Nostos, señora Cristina Zardicos, que va a hablar sobre un tema más específico de Magna Grecia. Vamos a empezar un viaje. Estoy cierto que ustedes, siendo de la gran mayoría, si no todos, de origen italiano, argentinos, saben muchas cosas más que yo, pero voy a intentar de tocar en algunos temas más específicos de Magna Grecia, porque claro que es un tema muy amplio y un abanico enorme. Vamos a empezar este viaje entonces en el tiempo y en la cultura con esta imagen que vemos acá. Recién escuchamos a la señora presidenta hablar de la Ilíada. Esta imagen tiene que ver con la Odisea, porque podemos ver acá Odiseos, que se transmitió después en la cultura latina como, cambió un poco de nombre, Ulises. Pero entonces Odiseos acá, que es un viaje que está haciendo después de 10 años que pasó en Troya, hizo un viaje que duró más 10 años alrededor del mundo conocido todo de la época. Esto representa, es un viaje mítico que representa la búsqueda de los griegos de todos estos tiempos, de nuevas tierras, de nuevas experiencias, de nuevas culturas. Y él, en esta representación de un vaso antiguo, sabe que hay muchas tentaciones, en este caso las sirenas, que según la mitología estaban en Sicilia. Bueno, esta es la interpretación de los científicos. Y él sabía que la tentación hubiera sido muy grande, escuchando a las canciones de las sirenas, de salir del barco, abandonar sus compañeros y ir en cualquier lugar. Las sirenas lo llamarían, y por eso está atado. Lo pidió a sus compañeros de atarlo al barco, y pidió a ellos de no escuchar, de tapar sus oídos, pero él sí quería mucho escuchar estas canciones muy famosas, estas melodías encantadoras, y al mismo tiempo estar cierto que no iba a abandonar a sus compañeros. Entonces es algo muy simbólico que habla de este viaje de los griegos sobre la cultura griega. Hay un orador griego que se llama Isócrates, no Sócrates, sino Isócrates, que decía: nosotros llamamos de griegos todos ellos que quisieran ser parte de nuestra cultura, que quisieran compartir nuestra cultura. Entonces, la cultura griega es una cultura muy amplia y muy abierta, y era de esta época que estamos hablando ahora. Entonces, vamos a hablar más específicamente sobre Magna Grecia, entonces esta región de Italia del sur y Sicilia, donde se desarrolló y se manifestó una rama contundente de la civilización griega, y se hizo visible un proceso que contribuyó al desarrollo de la cultura europea. Vamos a ver por qué los griegos llegaron al sur de Italia y Sicilia, cuándo y cuáles fueron los centros urbanos más importantes, y cuáles fueron algunas de sus contribuciones en el arte, en la ciencia, en la política
en la arquitectura, en el urbanismo. En realidad, la nación griega nunca tuvo fronteras, estando históricamente abierta al mundo. Acá podemos ver la región mediterránea con la mayoría de las ciudades que fueron creadas por los griegos. Durante el primer milenio antes de Cristo, el mundo mediterráneo se transformó en el lapso de unos pocos siglos. Efectivamente, para el Mediterráneo, luego para toda Europa, y gracias a Alejandro Magno para Asia Central también, comenzó una nueva era de logros intelectuales y éticos sobresalientes. Era la etapa inicial y el núcleo formativo de la civilización europea tal como la conocemos hoy. Desde esta época temprana, Sicilia y el sur de Italia se destacan como lugares de encuentro e intercambio y lo serán durante muchos siglos. En su territorio, el Mediterráneo oriental y occidental, se intercambiaban bienes y productos, ideas y formas de vida y arte. En algunos momentos especiales, este encuentro creará maravillosas muestras de cultura. Los primeros viajes de los griegos se conocen a través de los mitos. Los mitos de Hércules y Quimera. Quimera era un monstruo que representaba a la mitología y a la imaginación de los griegos las tempestades del mar y las dificultades que tenían los navieros en esta época. Y esto por algunos científicos, se pone en el lugar de Sición. Hay también las aventuras de Odiseas y los cíclopes, que los ponen en Etna, las sirenas, de las cuales recién hablamos. Acá vemos los cíclopes, Polífemo, que es una parte, claro, de la Odisea. Y esto se pone a Sicilia según la imaginación de los intérpretes. Los contactos históricos de los griegos y los pueblos de Italia es cuando se unieron con la mitología en el siglo XII a.C. Eran los micénicos. Acabamos de ver la máscara de oro de Agamemnón y acá tenemos Micena, la puerta de los leones. Entonces eran los micénicos que llegaron al sur de Italia y a Sicilia en el siglo XII a.C. ¿Por qué pasó eso? Porque el desarrollo de la ingeniería naval y la construcción de los primeros grandes triremes por los corintios permiten viajes más largos y extensos en esta época, lo que estimuló la partida sistemática de los griegos hacia el sur de Italia y Sicilia. A partir de este momento se erigieron varias ciudades en estas dos partes de Italia. Algunas de estas eran Cuma, Giardini Naxos, Siracusa, Sibari, Reggio di Calabria, Paestum, Crotona, Taranto. No las vamos a mencionar todas porque hubiera sido imposible, claro. ¿Cuáles eran las razones por las cuales los griegos llegaron a esta región y por las cuales abandonaron la seguridad de su ciudad? Era también la presión económica y social. Entonces la población crecía, algunos querían participar en el poder y los sin tierra necesitaban terreno. Al mismo tiempo, la introducción de conocimientos avanzados sobre metales, el uso del hierro y el desarrollo de la técnica requerían cada vez más materias primas. Entonces, pocas ciudades han encontrado otras formas de enfrentar estos desafíos reteniendo a todos sus habitantes, ya que la mayoría ha optado por la emigración. El suelo fértil de Magna Grecia contribuye al rápido crecimiento general. Pero la posición geográfica es ella que ayudó a todo tipo de comercio, con Grecia al este, Cartago al sur y Roma al norte. La característica principal de la mayoría de las ciudades en la Magna Grecia era entonces la intensa actividad comercial.
Los buques mercantes transportaban productos griegos a todas partes del mundo, siguiendo a los fenicios, que habían sido los dominantes hasta entonces. Así, vamos a ver algunas imágenes de lo que era la vida en estas ciudades que los griegos crearon en el sur de Italia y de Sicilia. Desde el siglo VII, y especialmente desde el siglo VI a.C., las ciudades griegas, con su tamaño, el número de habitantes y el sofisticado estilo de vida, se vuelven brillantes y poderosas. Creo que no hace falta destacar la influencia que estas obras de arte, esta joyería en este punto y también las esculturas que acabamos de ver, tenían sobre la evolución, el desarrollo del arte en los siglos que siguieron. Creo que es evidente aún con obras de arte y de alta joyería que uno puede encontrar hoy. La mayoría de los asentamientos de Sicilia y Cartago adoptan las influencias políticas, sociales, económicas, culturales y religiosas de los griegos y evolucionan en el helenismo profundo, que se ve reflejado en el nombre dado a toda la zona, la Magna Grecia. Reggio di Calabria es una de las ciudades griegas más antiguas. A lo largo del periodo clásico se destacó como un importante centro marítimo y comercial, así como cultural, con academias de arte, filosofía y ciencia. Figuras como el historiador Hippias, el musicólogo Glaucos y los escultores Pitágoras y Clearco vivieron en este periodo. Actualmente, Reggio alberga uno de los museos arqueológicos más importantes de Italia, el Museo Arqueológico Nacional de Magna Grecia, que es la sede de los famosos bronces de Riace, dos estatuas de guerreros griegos de 2500 años de antigüedad. Ellos fueron encontrados en un naufragio hace pocas décadas. Sibari es otra ciudad, ejemplo de la impresionante prosperidad del helenismo occidental, que coincide con el progreso y el desarrollo del sur de Italia. Adquirió una gran cantidad de riqueza porque era el centro del comercio de tránsito del sur de Italia. La vida lujosa de los habitantes de Sibari resultó ser tan proverbial que hasta hoy su nombre se ha convertido en un sinónimo de lujo, elegancia y prosperidad. Crotona se hizo particularmente conocida por la multitud de gloriosos olímpicos, atletas, así como el intento de Pitágoras, que vino entonces de la isla griega de Samos, de aplicar sus dogmas filosóficos a la política. Era una idea suya que no era ni cerca de la democracia ni cerca de la aristocracia. Era una experiencia única que él intentó de aplicar en Crotona. Siracusa continuó floreciendo en el siglo V a.C. con el noble tirano Gayo, que tomó el poder en este siglo. Posteriormente, Dionisio I de Siracusa, en los 38 años de su gobierno, en el siglo V y IV a.C., creó el mayor poder griego de su tiempo, un estado extenso que abarcaba toda Sicilia, gran parte del sur de Italia y llegó hasta el mar Adriático. El urbanismo en las ciudades de Magna Grecia está indisolublemente ligado a su fundación. ¿Cuál era la idea? Cuando llegaban los griegos en cada lugar que iban a construir una nueva ciudad, tenían algunas reglas. La primera regla era de respetar los asentamientos y los templos que ya existían. No iban a construir una nueva ciudad donde ya existían vestigios de otras religiones y también de otras ciudades. Segunda regla era que cada una de las personas que llegaban tenía una parte de la tierra en la ciudad y una parte de la tierra también en el campo para poder cultivar y desarrollarse.
Acá podemos ver que hoy aún, esta es una parte de Siracusa, Otilia. Entonces, a la derecha podemos ver el urbanismo en la época que se fundó la ciudad, y a la izquierda podemos ver cómo está hoy, que aún hoy entonces se puede ver que sigue este urbanismo de esta época. Y también en la próxima imagen tenemos Nápoles, que es lo mismo. También se puede ver el diseño del urbanismo de la época. ¿Cuál era? Mostraba muchas características comunes, entonces carreteras primarias y secundarias que dividían el espacio urbano a menudo con caminos entre las casas. En este tiempo, la imagen cultural de la región cambia para siempre. La región y su espíritu griego son los vehículos de la infiltración de la cultura griega al occidente en general, que también fue una influencia importante para el desarrollo de Roma. La designación de Magna Grecia, de lo cual hablamos recién con la señora presidenta, ¿a cuál se refiere? No solo al tamaño geográfico del área, sino también al grado de reconocimiento de la región como un polo cultural y económico. Los famosos templos. Por alguna razón lo elegimos también para difundir esta noche, porque la verdad es una joya, es un templo que nunca se terminó en la antigüedad, pero parece como algo muy, muy especial. No es el único, claro. Los teatros. Las inscripciones. Este es en oro. Así como los museos llenos de obras maestras, también uno puede ver la influencia de estas pinturas hasta todo lo que siguió como el arte en los siglos desde esta época hasta ahora. Hallazgos arqueológicos, esculturas. Creo que estas esculturas no requieren nada de explicación, hablan de ellas y también con toda la expresión que transmiten. Jarrones que cuentan mitos e historias y también tienen toda una narrativa llena de simbolismo, y también este es de Orestia. Y era, bueno, algo como las historietas de la época, pero claro, de arte muy alta. Y las monedas, esto es una moneda de Crotón que tiene el trípode de Delfos. Nos brindan una imagen vívida de lo cotidiano y el progreso social y cultural de Sicilia y del sur de Italia. En ninguna parte se conservan tantos templos griegos como en Sicilia y en el sur de Italia. Acá el de la Concordia, uno de los mejor conservados y una realización perfecta de la arquitectura dórica. Quisiera decir que, aunque la arquitectura dórica, como ustedes sabrán, es la más simple de los estilos de los templos griegos, en el sur de Italia y en Sicilia se agregó una dimensión más. No es solo por el tamaño, sino también por los materiales que usaban, que no es el mármol que se usaba en Grecia, porque era algo local que las personas tenían a mano. Acá se usó otro tipo de piedra, y también muchas veces los templos se cobraban con terracota, que los conservaba y también les daba a los artistas la oportunidad de crear esculturas. Entonces, en este templo podemos ver la exuberancia de los griegos occidentales. Los experimentos para crear lo más magnífico y lo más impresionante culminan en la primera mitad del siglo V, con el templo de Zeus en Agrigento.
Acá podemos ver una recreación, claro, del templo, que tenía 38 formas de gigantes de 7 metros con 65 como soporte para entablamento y 10 metros de dimensión. En Sicilia se impone el famoso, único y monumental Valle de los Templos. Dentro de esta zona se encuentran 7 templos hexástilos de estilo dórico, construidos entre los finales del siglo VI y finales del siglo V a.C. Entre ellos el de Heracles, el de Hera y de Hefesto. No sé cuántos de ustedes visitaron esta región, pero creo que es algo que cada uno no debe hacer, pero sería encantado de hacer. La escultura de Magna Grecia, y acá quisiera también que nos quedamos por un ratito para dar una mirada a esta mujer que creo que es eterna por la expresión y por lo que nos transmite, los pensamientos. Y es una noción también del arte, de transcurrir los siglos, si es real, si tiene un contenido que puede ser relevante para todos. Entonces, la escultura griega en Magna Grecia se caracterizó por el uso de piedra caliza suave, que dio la oportunidad de tallar profundo. Este es de terracota. Esta es Afrodita. Desde el principio, las ciudades y los individuos pudieron pagar pedidos a artistas de Grecia y hubo un flujo constante de obras con la presencia de estos artistas en Magna Grecia. En Selinunda y Paestum estaban los talleres de escultura más importantes del helenismo occidental. Particularmente en el siglo VI, estas dos ciudades producen obras impresionantes, y en el siglo V tenemos excelentes ejemplos de escultura en los frentes del templo de Selinunda. Acá vemos 3 representaciones muy vivas de la mitología. Creo que esta es tal vez la más interesante. Los arqueólogos dicen que tal vez es Zeus y Hera, o también puede ser solo una pareja antes del matrimonio, donde la mujer pone un límite porque es antes del matrimonio, mantiene su postura y el hombre está un poco incómodo, sentado, pero no muy confortablemente, porque está esperando hasta que el matrimonio entonces se haga. Centros metalúrgicos y de alfarería surgieron en las ciudades de Locri y Taranto. Las ciudades fuertes de Magna Grecia propiciaban el surgimiento de personalidades prominentes de gran desplazamiento científico y artístico. Estesígoro de Calabria, siglo VI, fue el primer poeta lírico del mundo occidental y uno de los 9 famosos autores de la antigüedad. Hípico de Reggio, siglo VI, uno de los famosos 9 poetas líricos de la antigüedad. Sofrone di Siracusa, el principal creador del mimodrama, una especie de teatro sobre temas de la vida cotidiana que se considera por muchos uno de los precursores de la comedia del arte. Empédocles de Agrigento, siglo V, el filósofo, hijo de una familia aristocrática, que juega un papel principal en las luchas políticas de su tierra natal y luego viajó por Sicilia como sacerdote, poeta, filósofo y orador. Teócrito de Siracusa es el creador de la poesía bucólica idílica, un género que él mismo creó. Escribe en dialecto dórico siciliano con una técnica maravillosa y muchos lo consideran el último gran poeta del mundo griego antiguo. Pero no era sobre solo la literatura y la poesía y el arte. Arquímedes de Siracusa, cuyos logros más notables fueron en las áreas del cálculo, de la medición de ciclos
y la determinación de la densidad relativa. Construyó mecanismos y grandes instalaciones como poleas, cabrestantes, elevadores de agua, bombas de succión, palancas y un planetario impulsado por la presión del agua y todo tipo de máquinas de guerra. Diodoro de Sicilia, primer siglo antes de Cristo, el famoso historiador. Durante 30 años trabajó sobre su obra principal, que era una historia mundial, en 40 libros, que se divide en una exposición de prehistoria mítica, historia griega e historia romana. El intenso intercambio cultural, la prosperidad y la presencia de destacados intelectuales, como vemos acá Pitágoras, del cual acabamos de hablar, sobre su experiencia, condujeron estas personas la filosofía como una práctica diaria, no solo como una teoría. El pensamiento filosófico y religioso de gran parte de los griegos del sur de Italia fue profundamente grabado en Crotón en el siglo VI por el gran Pitágoras. Al mismo tiempo, los griegos del sur de Italia y Sicilia adoptaron muchas costumbres, palabras, doctrinas y tradiciones míticas de los pueblos de Italia. Incluso el dialecto dórico, el mismo que había prevalecido en estos lugares, fue alterado en cierta medida. Monedas y pesos griegos como el talento tuvieron subdivisiones y multiplicaciones tomadas de los locales, tales como los litros y las onzas. Las denominaciones griegas cambian, tomando los nombres nacionales de los pueblos italianos y cambiando las terminaciones, como nos ha dicho la directora del Instituto Italiano de Cultura, como los nativos se llamaban sicilianos italianos, mientras que los griegos eran siciliotes y italiotes. Alrededor del siglo III a.C., Magna Grecia fue conquistada por la República Romana. Durante este tiempo se preservaban innumerables monumentos en el sur de Italia con un fuerte elemento griego, templos dedicados a los dioses griegos, redes de carreteras con nombres griegos y una gran cantidad de objetos cotidianos con raíces griegas. En este tiempo, los embajadores y generales romanos, pero también la gente común de Roma, vieron por primera vez lo que realmente era el mundo griego en el sur de Italia y Sicilia por primera vez. Y desde aquí recibieron sus primeras influencias en la religión, la vida cotidiana y el arte. ¿Cuáles eran estas influencias? En el realismo, como uno puede ver, porque el realismo era, como ustedes lo sabrán mejor que yo, una de las características más profundas y más impactantes del arte de retrato en Roma. Acá uno puede ver entonces algunos ejemplos de las esculturas de Magna Grecia que también tienen este elemento de la caracterización profunda de las personas, que es algo nuevo, porque antes de esta era el arte griego era más enfocado a la idealización de las personas, no solo del rostro, sino también del cuerpo. Otra característica que adoptaron en Roma de la arquitectura era esta vez de Magna Grecia, era el tamaño imponente de los edificios y también el miticismo. En Occidente, los romanos vivieron con los griegos durante años. A pesar de los grandes cambios provocados por los romanos, Sicilia mantiene un helenismo cultural y lingüístico evidente en esta época. En el sur de Italia, las cosas resultaron de manera diferente desde que se observó un flujo de población hacia Grecia. La adhesión de Magna Grecia al mundo bizantino oriental comenzó ya en la época del Imperio Romano. El apóstol Pablo, y acá podemos ver el viaje del apóstol Pablo, pasó de Siracusa y Reggio hasta Roma, y así se fundaron las primeras comunidades cristianas, lo que creó un elemento más de unidad, el cristianismo. La visión de Justiniano, el emperador de Constantinopla, de Bizancio, sobre la reunificación del imperio resultó, entre otras cosas, en la restitución del sur de Italia y Sicilia
al Imperio Romano Cristiano. Acá uno puede ver los mosaicos tan conocidos de esta era. Sicilia es el punto de referencia firme para la presencia bizantina en Occidente. Al parecer, la isla se vio poco afectada por las invasiones y el antiguo estatus económico y social continuó con el carácter cultural griego de la isla. Del siglo VII al XIX, aparecieron en Sicilia intelectuales brillantes con educación clásica de habla griega. Entre ellos, y acá es una representación, 5 de los 7 papas griegos, 2 patriarcas de Antioquía, 2 patriarcas de Constantinopla. También se registraron 76 eruditos y compositores, obispos, filósofos y oradores. Por lo tanto, Sicilia era una parte muy viva del mundo bizantino y no una mera extensión del poder de Constantinopla. El lenguaje, la educación y la vida espiritual, la comunicación con los pueblos del Imperio Oriental, contribuyeron a crear un estilo de vida coherente siciliano-bizantino. El aspecto físico del sur de Italia y de Sicilia hoy es muy diferente de los tiempos de la Magna Grecia. El viaje en esta región de Italia es, por supuesto, una experiencia de retorno a las raíces intelectuales. Es importante agregar que la influencia de la cultura griega y el intercambio de civilizaciones con Italia no se limitaron ni geográficamente al sur de la península italiana y Sicilia, ni temporalmente hasta el periodo bizantino. Un ejemplo de eso es la interacción fructífera entre los griegos de Bizancio y los venecianos. Evidencia de la influencia bizantina se puede encontrar en los mosaicos de San Marco y también en la biblioteca del cardenal griego Vissarion, que podemos ver acá, que era una de las más importantes porque ella conservó muchas obras de la literatura y de la ciencia de Grecia antigua y él la transmitió entonces en la Edad Media. Pero eso hubiera sido tema por otra conferencia tal vez, entonces los intercambios entre los griegos y los venecianos. La relevancia de la Magna Grecia y los vestigios de su cultura se hicieron sentir hace poco también en la tierra lejana de Grecia y de Italia, la Argentina, que es lejana geográficamente solo, pero claro, en la mente de las personas no, para nada, en la persona y en la visita de Afrodita de Capua, gracias a la Embajada de Italia y el Instituto Italiano de Cultura. Ella nos visitó en el Museo Nacional de Bellas Artes. ¿Y de qué se trata? Es una copia de una obra de Lisipo. Lisipo era uno de los más famosos escultores de Grecia antigua y hizo una Afrodita no en mármol, sino en bronce. No se conserva esta obra, pero sí se conserva la copia de Afrodita de Capua. Más una muestra de la relevancia de este legado que llega hasta hoy. Muchas gracias.